Buenas noches, un saludo desde aquí, desde Virginia, como siempre esperando que estén bien todos. Hoy, como estamos en tiempos de Navidad, donde todo cambia, este año lo noto un poco diferente, voy a ser honesto. Me parece que no hay duda que la parte económica ha golpeado a cualquier cantidad de personas. Ah, Siento en el ambiente pues, cierta alegría, pero ya no es lo mismo. Voy a ponerles de ejemplo. En donde yo vivo, pues muchos hogares decoraban afuera con motivo navideño, etcétera. Este año, muy pocos. Y así lo he visto por cualquier cantidad de lugares. Así que sí hay un cambio, la gente no habla igual, hay como un desánimo, este, las expectativas no son las mismas. En fin, creo que la parte económica a muchísima gente le preocupa. No sé, también puede ser que haya problemas familiares, etcétera. Pero bueno, a pesar de eso, la historia sigue siendo la misma para nosotros en cuanto a que es un hecho que se recuerda que nuestro Señor Jesucristo nació. En ningún momento decimos que fue en la fecha que se celebra en estos días, porque tuvo que haber sido entre marzo y abril, específicamente por lo que relata Lucas en su historia. Pero sin importar qué día fue, lo importante es que el Señor se hizo carne, vino a esta tierra para una sola cosa, una sola misión, que fue el darse en la cruz como el precio para el perdón y para perdonarnos y darnos vida eterna, una nueva vida. Así que sin importar qué es lo que está sucediendo, porque hay guerras por todo lado, inseguridad, insisto, la parte política es un desastre. ah, Definitivamente el mundo ha cambiado montones y eso se está notando. La presión, el COVID definitivamente hizo al daño a cualquier cantidad de gentes, la depresión, tristeza, soledad, en fin, cualquier cantidad de cosas. Pero siempre en medio de todos esos hay buenas noticias. Entonces yo quiero hablarles un poquito hoy acerca de cómo Dios puede llegar a intervenir en nuestra vida, sea lo que sea que estés pasando por tu vida o vayas a pasar. Quiero compartir con ustedes un poco acerca de la bondad de Dios y cuando puede sacarte de esos retrasos, de esos estancamientos en que a veces nos metemos. La Biblia está llena de historias de donde hombres y mujeres han llegado a ser muy útiles para Dios después de vencer esos momentos en que por una u otra situación, personas, mala manera de pensar, pecado, malos hábitos, falta de disciplina, etcétera, han retrasado el plan de Dios para sus vidas. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Muchas veces se retrasa porque nosotros lo retrasamos. Entonces, algunos ejemplos de crisis que algunos personajes de la Biblia superaron para obtener la intervención de Dios en sus vidas. Puede ser que estés enfrentando una crisis en tu vida, algo que pasó este año, o que está pasando y que no te deja tener el gozo del Señor, la paz del Señor, la alegría que solo hay en Él. Ejemplo número 1, Moisés. Se retrasó cuando tuvo que huir después de cometer homicidio y tuvo que correr hacia Madián como un criminal cualquiera. Sin embargo, a pesar de que quizás pensó que Dios lo abandonó, que quizás Dios lo abandonó de sus planes, en medio de sus tareas cotidianas como pastor de ovejas, se vio enfrente de una zarza que ardía, pero sin consumirse. Escuchó la voz de Dios que le dijo Moisés. Y esa voz le dijo, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Es un retraso que fue bastante grandecito. Estamos hablando de 40 años de retraso. Y aún así, Dios vuelve a buscarlo porque él tenía un plan para Moisés. Abraham se retrasó en Harán cuando así solo medio pasó para cumplir el llamado de Dios de ir a Canaán. Puede ser que Abraham pensara que Dios ya no lo usaría por haberse dado solo la mitad del paso de fe que Dios le pidió que diera. No se fue para Canaán inmediatamente, pero él fue hasta la mitad del camino.
En lugar de obedecer al Señor, se acomodó en Harán con su familia, en lugar de ir y buscar la ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios, una ciudad no hecha de manos, sino por Dios mismo. Retrasó el plan, pero conocemos la historia, al final siempre se dio. Saulo se retrasó defendiendo un sistema viejo de la ley, de la religión, y persiguió a todo aquel que seguía este nuevo camino, como le habla, como nos habla el libro de Hechos, el camino de Jesús. Y aún este justiciero, asesino terrorista, fue impactado por Dios. Dios intervino en su vida por medio de una luz del cielo en camino a Damasco. Y Jesús mismo lo invitó a tener una pasión que lo consumiría toda su vida. Una pasión por los eternos propósitos de Dios. Y así que aunque podemos pensar que Dios llegó tarde, no, Dios siempre llega exactamente en el tiempo que tiene que llegar a la vida de nosotros. Justamente estudiábamos eso, un poquito de eso el domingo pasado, cuando fue el cumplimiento de los tiempos, Dios dio a su Hijo. Cuando todo era el momento, Dios dio a su Hijo. Cuando era el momento exacto, en todas las circunstancias, Dios dejó que su Hijo viniera a esta tierra. Será lo mismo con tu vida. Noé fue invitado a construir un arca cuando no caía ni una sola gota de agua del cielo y pasó 120 años esperando por ese momento. David fue llamado a dirigir ovejas, ya después de dirigir ovejas, a dirigir soldados, a dirigir toda una nación. Y pasaron muchísimos años porque fue muy joven cuando fue electo. Recuerden que Saúl lo quería matar, tuvo que huir, pasaron cualquier cantidad de cosas y no llegó al reino o a llegar al trono como rey hasta que Dios lo permitió. Puede ser que se retrasó, sí, pero siempre Dios llegó a su momento. Todos estos son testigos y muchísimos más de cómo Dios puede intervenir aún en medio de cualquier situación. Pues hay errores del pasado que no pueden detener, nunca podrán detener o prevenir la providencia de Dios para tu vida. No importa lo que haya sucedido en tu pasado, nada de eso jamás podrá detener o prevenir la providencia de Dios para tu vida. No importa si eres Abraham, Moisés, Noé, Saulo, tus errores del pasado jamás podrán detener, prevenir la providencia de Dios para tu vida. La pregunta es ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios el cumplir sus propósitos eternos por medio de moverse en lo inesperado, trabajando en lo que no se ve y operando en lo que no está programado. Y esto lo hará aún y cuando tenga que pasar por encima de tus planes, por encima de tu agenda. Cuando las cosas son demasiado seguras, muy simples, muy fáciles, demasiado definidas, llegamos a ser demasiado importantes para nosotros mismos, somos absorbidos por nosotros mismos, estamos demasiado satisfechos con nosotros mismos y hablamos demasiado y enseñamos muy poco. Y esto es una verdad. Cuando estamos ensimismados, cuando todo es nosotros y lo que nos rodea a nosotros, hablamos demasiado y enseñamos muy poco. Tenemos todas las respuestas para todos los problemas, de manera que Dios regularmente pues no hace nada porque todo lo tengo ya calculado, lo tengo bien calculado, bien programado, Dios no tiene nada que hacer. De manera que hasta que regulamos la providencia de Dios en situaciones difíciles de nuestra vida. Situaciones difíciles permitidas por la providencia de Dios, como el dolor, la presión, el predicamento, que asusta nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra suficiencia, nos saca de nuestro lugar de comodidad para convertirnos en una gente hambrienta, sedienta, necesitada y gente consagrada a Él. Y todo siempre será en el perfecto tiempo de Dios. Dios en ocasiones hace algo que no puede ser enseñado sino experimentado. Voy a repetirlo. Me parece que es muy importante que ojalá lo compartas en tus muros. Dios en ocasiones hace algo que no puede ser enseñado, sino experimentado. Entonces no importa lo que escuches, no vas a hacer nada hasta que no lo experimentes. Entonces Dios, siendo Dios, va a dejar que sucedan cosas en tu vida y en la mía para que podamos experimentar lo que Él quiere enseñarnos o lo que nos enseñó con la palabra,
pero que nosotros no hemos querido creer porque no lo estamos viviendo, no lo estamos practicando. Dios añade ciertos números a ciertas situaciones en nuestra vida, de manera que podamos experimentar cómo Él, a pesar de, interviene de manera divina. Sabes, a pesar de tu pérdida, Dios siempre está detrás de algo en tu vida. A pesar de lo que hayas perdido, sea lo que sea, pudo haber sido una persona, una cosa, algo material, sea lo que sea, Dios siempre está detrás de todo eso. Si todavía no conoces al Señor como tu Salvador personal, Dios todos los eventos de tu vida los ha diseñado para que escuche las buenas nuevas de salvación y ojalá con tu voluntad lo aceptes y pongas tu confianza en Jesús para vida eterna. Si ya conoces al Señor como tu Salvador, entonces todos los eventos de tu vida están diseñados para meterte en el plan eterno de Dios. Todos los eventos en tu vida están diseñados para meterte en el propósito eterno de Dios, de manera que puedas glorificar a Dios por medio de Cristo y, lógicamente, a través de la iglesia. Esto debería consolar un poco tu vida, me parece, porque esto quiere decir que el enemigo, Satanás, nunca ha podido tener el total control de tu vida. Satanás puede solamente controlar las partes que tú y yo le permitimos que controle. Y el que debería tener el control en nuestra vida debería ser el Espíritu Santo, debería ser Dios. El único control que Satanás puede obtener en nuestra vida es el que nosotros mismos le permitimos tener. Las cosas en tu vida están de esta manera porque Dios quiere trabajar en tu vida el día de hoy. Sin importar qué es lo que esté pasando en tu vida, ojalá que puedas verlo así. Lo que está pasando en mi vida es Dios trabajando en mí hoy para prepararme para Él mañana. Dios puede tomar adversidad y usarla en tu beneficio, puede tomar retrasos y usarlos para ayudarte y usarte. Dios puede usar una caída para darte una mejor posición. Cuando somos interrumpidos, retrasados, por lo que sea, lo que debemos buscar es la intervención de Dios en nuestras vidas y no solamente una solución para salir del problema o del caso. En Lucas capítulo 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Herodes había sido elegido gobernador de Judea por el Imperio Romano. El nombre Herodes significa heroico, pero este no es el caso de Herodes, pues era un hombre sumamente inseguro, miedoso, fue un paranoico de hecho. Era tan inseguro acerca de su trono que hasta ejecutó familiares cercanos por su duda y su inseguridad. Mató a una de sus 10 esposas, 3 de sus propios hijos. Este es el mismo que más tarde mataría a todos los niños menores de 2 años por temor al Señor Jesucristo. Entonces, el nombre Zacarías significa recordado por el Señor. El nombre Elizabeth significa Dios cumple sus juramentos y vaya que los cumple. Zacarías es uno de los 24,000 sacerdotes que servían en las 24 divisiones del templo en aquellos días. ¡Wow! Zacarías era parte de la clase de los sacerdotes de Abías, cuyo nombre significa mi padre es Dios. Elizabeth era del linaje de Aarón, según nos dice ahí mismo la escritura. En cambio, Herodes ni siquiera era judío. Era un otomano del Imperio Otomán. Eran tiempos difíciles, tiempos duros. Es por eso que Dios nos saca de todas sus malas situaciones a lugares, lugares difíciles. Dios quiere que seas luz en esos momentos oscuros, en esos momentos difíciles de tu vida. Dios quiere que seas testigo de Él y testimonio de su gracia, de su poder, de su amor, de su misericordia, de su sabiduría, del poder de Él en medio de situaciones difíciles y a veces que pensamos que no vamos a poder soportarlas. Entonces, ¿cómo hago para obtener que Dios intervenga en esas situaciones de mi vida? Bueno, número 1, hay que aprender a ser fieles. Cuando estudiamos la vida de Zacarías y Elizabeth, podemos ver que eran hombres y mujeres fieles. Eran gente en la que se podía confiar, gente dedicada, gente conectada con Dios y con la gente. Eran consistentes, eran gente consagrada, eran sensibles y espirituales porque eran constantes en su decir y en su conducta. ¡Wow! Y cuando estaba estudiando esto y leyéndolo de nuevo, siempre tengo que levantar mi oración. Señor, yo necesito gente de esas en la iglesia. Que tú llenaras la iglesia de gente
como Zacarías y Elizabeth. Era gente que se podía confiar, gente dedicada, gente conectada con Dios y con la gente. Eran consistentes, eran gente consagrada, eran sensibles al espíritu y a la gente y espirituales porque eran constantes en su decir y en su conducta. Ellos explicaron su fe por medio de mostrar con su vida la fe que había en sus corazones. Planearon su vida o sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Estas dos cosas que acaba de decir en cuanto a su consistencia y consagración, en cuanto a que ellos mostraron con su vida lo que había en sus corazones, planearon su vida de acuerdo a los planes de Dios, no a los planes de ellos, a la palabra de Dios, no a las palabras de ellos. Ellos dieron evidencia visible y vital de su fe, haciendo que la palabra de Dios hiciera su trabajo en sus corazones. Esto es lo que significa ser irreprensible. Eran fieles, pero tuvieron que... Número 1, fueron fieles. Entonces, si yo quiero que Dios intervenga en mi vida, en algo que esté pasando o que pasó, lo primero que tengo que tener en cuenta es que Dios va a intervenir en las vidas de los que son fieles. Repito, fieles, que son gente conectada con Él y con la gente. Eran consistentes en su vida con Dios y con la gente, con su familia, con los de afuera. Era gente que estaba consagrada al Señor, sensibles al Espíritu y a la gente, espirituales. Eran constantes porque así como hablaban, así se conducían. Eran gente que planeaba su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces aprendieron a luchar. Pablo dijo en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El hecho de que estés haciendo lo correcto, viviendo correctamente, dando lo correcto, pensando en lo correcto, no te exime de las luchas. Hay personas que piensan que porque están haciendo todo bien no van a luchar, no van a haber pruebas, no van a haber problemas. No, 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 no. El hecho de que estemos haciendo lo correcto no quiere decir que no vamos a tener luchas. Siempre las vamos a tener porque Dios está moldeándonos a la imagen de su Hijo. Debes seguir persistiendo y confiando en la providencia de Dios, con paciencia, hasta que Dios intervenga en tu vida. Aun y cuando estés enfrentando presión, lo inesperado y el dolor, recuerda, síguele siendo fiel al Señor. No des pasos para atrás, da pasos hacia el frente. Séle fiel al Señor. Para todo aquel que haya nacido de nuevo, que haya confesado que Cristo es su Salvador personal, el mundo es tu enemigo, tú mismo, tu carne es tu enemigo y Satanás es el enemigo infernal. Y esas tres cosas jamás, jamás, jamás van a quitarse de ahí. Entonces yo tengo que entender que siempre va a estar allí y que mi parte es aprender a ser consagrado al Señor. Pero cuando Dios es por nosotros, entonces nada puede contra nosotros. Así que la lucha, no dejes que la lucha te detenga, sino que te haga crecer. Pero me encuentro con muchísimos casos dentro de la vida de los cristianos que cuando más luchas tienen es cuando más se apartan. Tienen las luchas y simplemente es como que renuncian, ponen su carta de renuncia y se van. Y cuando vuelven, si vuelven, vuelven apaleados, secos, vacíos, vacías, porque simplemente no aprendieron la lección. Tienes que aprender a ser fiel y aprender a luchar. Vive una vida real y no solo de palabras, porque Satanás lo único que hará siempre es cambiar sus tácticas para destruirte. Hoy te atacó de una manera, aprendiste a contestar de cierta manera y Satanás usará otra cosa, otra manera, otro método para volverte a atracar. Tienes que estar allí siempre. Lo que Satanás quiere es que no uses los dones que Dios te ha dado, que no le sirvas a aquel que vino a servirte y a dar su vida por ti. Él no quiere que tú inviertas tiempo en Dios porque es adorar a Dios y a Él quiere que lo adoren a Él. Satanás lo que quiere es ensuciar todos los milagros que Dios ha hecho en ti. Satanás lo que quiere es ensuciar todos los milagros que ha hecho en ti. Satanás lo que quiere es no dejarte que cumplas el plan eterno de Dios en tu vida. Ahora que tienes vida eterna, Dios tiene propósitos eternos que desea que cumplas o que seas parte. Por eso Satanás hará todo lo que pueda para estorbarte y alejarte de experimentar el poder de Dios, la paz de Dios y toda la vida abundante que se encuentra en hacer sus propósitos, el propósito de Él en nuestra vida. Satanás jamás va a descansar hasta verte derrotado, hasta verte sentado sin hacer nada, hasta verte conforme con tu vida
y desarrollando todas las excusas posibles para no estar luchando ni siéndole fiel al Señor. A aquel que fue fiel, que es fiel y será fiel para ti, y luchó hasta la muerte para salvarte y darte vida eterna. ¿Merece Jesús que yo sea fiel? Por supuesto que sí lo merece, pero ¿lo soy? ¿Lo eres? Si no es el esposo, son los hijos. Si no son los hijos, es mi jefe. Si no son los compañeros de trabajo, si no es el trabajo, si no es el dinero, si no es el vecino, si no es la familia. Siempre hay algo por lo cual ponemos como excusa para no serle fiel al Señor. La razón por la cual el enemigo te tira con todo es porque es muy fuerte para darte solo una cosa, mal. Zacarías y Elizabeth eran santos, pero tenían un problema. Eran consagrados, pero no eran reproductores. No tenían la capacidad de reproducirse en su vida. Termino con esto. Tenían iglesia, pero no empezaron ninguna. Invitaban misioneros, pero no enviaron a ninguno. Predicaban a los santos, pero no ganaban a ningún pecador. En aquellos días, si una pareja judía no tenía hijos, era señal de que Dios no estaba complacido con ellos. Pero Dios tomó lo mejor que pudo encontrar y les dio lo peor que podían recibir. Uy, qué bueno estuvo eso. Dios lo hizo como señal para Israel de que esto es lo que Israel era para Dios ahora. En su lucha y fidelidad, lo único que recibieron fue silencio. Versículo 7 de Lucas dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué haces cuando Dios está en silencio en tu vida? ¿Qué haces cuando no hay nada de parte de Dios? Parece que Dios no estuviera metido en la vida mía. Ellos pudieron haberse amargado por sus familiares y amigos que tenían, pero no lo hicieron. Ellos pudieron estar tristes viendo los cumpleaños de todos los sobrinos que tenían alrededor, vecinos, amigos, pero aún así no lo hicieron. Mientras ellos contaban sus arrugas, los otros estaban contando sus hijos, quizás hasta nietos. Y Dios les daría las peticiones de su corazón, pero nada, no se cumplía la palabra en ellos. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Qué haces cuando, le dio cáncer y divorcio y lo despidieron? El trabajo se bajó montones y fueron abusados y perdieron la casa, el auto se malogró, el hijo fue a la cárcel, la hija se apartó del Señor. Puedes poner cualquier situación por encima de lo que está pasando. Puedes poner cualquier situación por debajo de Dios y adorar a Dios a pesar de... Porque eso fue lo que hicieron Zacarías y su esposa. Así que dejo pensando en esto. Qué bonito sería encontrarse matrimonios de este calibre en las iglesias. Que podamos encontrar hombres y mujeres que son así, como los acabamos de descubrir o de describir. Gente fiel, gente dedicada, gente en la cual se puede confiar, gente conectada con Dios, gente conectada con la gente, que eran consistentes, que eran consagrados, que eran sensibles, que eran espirituales, porque eran constantes tanto en lo que decían como en lo que hacían. Gente que no tenía que hablar de su fe, su vida hablaba de su fe. Y no solo eso, sino que planeaban todo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el trabajo, el lugar donde iban a vivir, cómo iban a vivir, todo era basándose en lo que dice la Biblia, qué dice Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Está Dios de acuerdo con lo que estamos haciendo? Dieron evidencia de su fe, haciendo que la palabra de Dios hiciera su trabajo en sus corazones. Eso es lo que significa ser irreprensible. Eran fieles, pero tenían lucha. Tenemos que aprender a ser fieles y recordar que cuando viene la lucha, Dios sacará algo bueno de allí. Y tengo que aprender en la lucha a serle fiel. No sé cuál puede ser tu lucha. Cuando digo lucha, puede ser que estés luchando con X pecado, con X mal hábito. Puede ser que estés luchando con el deseo de serle fiel al Señor y todavía no lo logras. Puede ser que algo pasó que te desanimó y estás luchando con eso. O simplemente te rendiste. Sea lo que sea, Dios está allí y quiere proveerte para que sigas adelante, pero no depende de Dios, depende de ti. Esta Navidad, recuerda, Dios intervino en la vida de José y María. Dios intervino en la vida de Zacarías y Elizabeth. Gente humilde, gente pobre, gente que quizás no tenía nada, pero tenían a Dios y creían en Él, que era lo más importante. Así que
esta Navidad espero que la celebremos diferente y que este pequeño mensajito les pueda llevar a un poquito más adorar al Señor, amar al Señor, servir al Señor, darle al Señor, estar en la iglesia, conectarse con la iglesia, estar conectado con Dios y así servir a otros por medio de los dones que Dios nos ha dado. No se les olvide que este viernes tenemos a Capital Kids fiesta. Tenemos el club de Capital Kids junto con las clases de escuela dominical los domingos. Tenemos la gran fiesta navideña de los niños y todos están invitados a venir al gimnasio en la Gallows Road, en el 3504 de la Gallows Road en Annandale, Virginia. Están invitados a que vengan a disfrutar con sus hijos. Lo único que les estamos pidiendo a los padres es que dejen a sus hijos y después se vayan a dar una vuelta y luego regresen antes de las 9 para recoger a sus hijos. No tenemos espacio para tener a todos los adultos, solo a los niños. Entonces les estamos pidiendo por favor que nos ayuden con eso. Y son niños, voy a decir que sean de kinder hacia los 12 años, no menos de eso, porque no podemos atender niños pequeñitos en una fiesta de esta índole. Y el sábado para todas las damas, todas las mujeres, sean solteras, casadas, viudas, cualquiera que sea tu estado, estás invitada para venir este próximo sábado, ahí mismo en la Gallows Road, a las 9 de la mañana, tendrán su desayuno navideño / fiesta de Navidad. Recuerda traer algo de comer para compartir con todas, no solo eso, sino un regalo de no menos de $10, algo que te gustaría que te regalaran. También les recuerdo que si vas a traer a alguien, si vas a invitar a alguien, que le digas que también traiga regalo para poder compartir con todas las demás. Y por supuesto el domingo estaremos, como siempre, predicando las buenas nuevas del Evangelio, hablando de Jesús y glorificando su nombre. Así que les animo para que vengan este próximo viernes con sus niños y el sábado con todas las mujeres y el domingo todos en la casa del Señor. Bien, que Dios los bendiga. Un abrazo, buenas noches, cuídense y por favor, pongan atención a lo que se enseña y traten de practicarlo, que con eso serán libres. Dios les bendiga una vez más. Hasta luego.